En esta primera parte dedicada al método de estimación máximo verosímil, veremos los aspectos teóricos en los cuales se basa el método y determinaremos los estimadores correspondientes a las distribuciones Bernoulli, exponencial y normal, dejando para próximos tutoriales estimaciones un tanto más complejas. Por facilidad en la exposición, no haremos distinción entre la función de masa de una variable discreta x y la función de densidad de una variable continua x. A dichas funciones las designaremos en forma general como la densidad de x y la denotaremos por la letra F minúscula. Asumiremos que el vector x1, puntos suspensivos, xn es una muestra aleatoria de una población x con densidad f de x teta, donde la forma de dicha función es conocida, pero el parámetro teta es desconocido. Además, supondremos que teta es un vector de números reales, teta sub 1, puntos suspensivos, teta sub k, siendo por lo general k igual a 1 o k igual a 2. Denotaremos por teta mayúscula al conjunto de valores que puede tomar teta y que llamaremos espacio paramétrico. El método de la máxima verosimilitud es uno de los tantos métodos que pretenden construir estadísticos muestrales que sirvan como estimadores de parámetros poblacionales desconocidos. Definición: función de verosimilitud. La función de verosimilitud de n variables aleatorias x1, x2, xn se define como la densidad conjunta de dichas variables, considerada como una función del parámetro teta, esto es, f sub x1, x2, xn de x1 minúscula, x2 minúscula, xn minúscula, punto y coma, teta. En particular, si las variables x1, x2 y xn es una muestra aleatoria de la densidad f de x teta, entonces la función de verosimilitud es el producto de las densidades en cada realización muestral. Observe que la diferencia entre la x grande y la x minúscula. La x grande representa la variable aleatoria, la x minúscula un valor posible de dicha variable. Para afianzar el hecho de que la función de verosimilitud es solo función del parámetro teta, utilizaremos la siguiente notación. Llamaremos esto L de teta, ya que las X que aparecen en su definición se considerarán constantes conocidas. Estimación máximo verosímil. Sea x1, x2, xn una realización muestral de las variables x1, x2, xn. Una estimación máximo verosímil del parámetro teta asociada a dicha realización es el valor de teta perteneciente al espacio paramétrico teta mayúscula que maximiza a la función L de teta. Y aquí estamos subrayando el hecho de que el valor de teta que se obtenga
debe pertenecer al espacio paramétrico. Recordemos que el espacio paramétrico asociado al parámetro θ es el conjunto de valores que dicho parámetro puede tomar, y no confundir esto con el soporte omega, que es el conjunto de valores donde la variable x tiene una densidad positiva. Debemos advertir que el valor máximo a que hace referencia a la definición se trata de un máximo global y no de un máximo relativo. A dicho valor lo denotaremos como θ circunflejo, que es una función pues de los valores o de la realización muestral, descartando el caso en el cual dicha función sea una constante. De lo expuesto anteriormente, podemos establecer las tres condiciones fundamentales que debe cumplir el estimador o la estimación máximo verosímil. Debe ser un valor perteneciente al espacio paramétrico. Debe ser función de los valores muestrales. Y debe ser un punto en donde la función de verosimilitud alcance un máximo global. Estimador máximo verosímil. Si θ circunflejo es la estimación máximo verosímil de θ, el estimador máximo verosímil de θ se define de la siguiente manera. Observe la diferencia entre estimación y estimador. Por simplicidad nos hemos permitido el abuso de denotar igualmente la estimación y el estimador, a sabiendas de que son conceptos diferentes. La estimación es una función real valorada de la realización muestral x1, x(n). En consecuencia es un número real. El estimador es una función del vector aleatorio x1, x(n). Por lo tanto, una variable aleatoria. A partir de la maximización de la función de verosimilitud, lo que se obtiene es la estimación máximo verosímil. Y a partir de ella se obtiene el estimador máximo verosímil, simplemente sustituyendo la realización muestral x sub i minúscula por la variable aleatoria asociada x sub i mayúscula. La obtención de estimaciones máximo verosímiles y por ende la de estimadores máximo verosímiles requiere de conocimientos del cálculo matemático relacionado con la optimización de funciones de una y varias variables. En la medida de nuestras posibilidades, iremos señalando las propiedades inherentes a dicha temática, no sin antes advertir la imperiosa necesidad que tienen los alumnos de estar bien preparados en las técnicas que permitan la obtención de máximos y mínimos de tales funciones. Por lo general, el espacio paramétrico es algún tipo de intervalo real. Los valores extremos de una función ocurren en sus puntos críticos. Estos, a su vez, están constituidos por los extremos del intervalo, en caso de que dichos extremos pertenezcan al dominio de la función, por los puntos en donde no existe la derivada y por los puntos en donde la derivada se anula. De esta manera, el conjunto de puntos críticos, que llamaremos PC, se puede interpretar por la unión de tres conjuntos, A, B, C, siendo A un extremo del intervalo en caso de que exista, B el conjunto de puntos en donde la derivada se anula,
y C el conjunto de puntos en donde no exista dicha derivada. Un punto que pertenezca a alguno de estos dos conjuntos se denomina punto crítico interior, mientras que si el punto crítico pertenece al conjunto A, lo denominamos punto crítico frontera. Al ser la función logaritmo natural, o también llamada logaritmo neperiano, una función estrictamente monótona, el análisis de los extremos de la función L en los puntos críticos interiores coincide con el análisis de los extremos en los puntos críticos interiores de la función g de teta igual al logaritmo neperiano de L de teta. Veamos ahora el primer ejemplo. Vamos a determinar el estimador máximo verosímil del parámetro teta de una distribución o población Bernoulli. Aquí estamos mostrando la densidad poblacional. Estos elementos se llaman funciones indicatrices. Quiere decir que X toma los valores 0 o 1 y teta es un punto en el intervalo abierto 0, 1. La función de verosimilitud entonces es el productorio. Es evaluar cada una de esta función en cada uno de la realización muestral, en x1, en punto sucesivo x sub n. x1 entre 0 y 1, x sub n entre 0 y 1, y el productorio de estas indicatrices genera la misma indicatriz. Ahora bien, condensando esta información, tenemos que L de teta es teta a la suma de los x sub i, 1 menos teta a la n menos la suma de los x sub i. Recuerde la propiedad del producto de potencias de igual base. Y esta expresión lo englobamos en este productorio que está acá. Observen que este productorio hace las veces de una constante y no va a intervenir mucho en la obtención del máximo de esta función. Ahora bien, el espacio paramétrico es este intervalo abierto, que no tiene extremos, de tal manera que todos los puntos críticos de la función serán puntos críticos interiores. Y para hallar estos puntos críticos interiores, en lugar de utilizar la función L, vamos a utilizar la función auxiliar logaritmo neperiano de L. Muy bien, aquí tenemos la función logaritmo neperiano de L, utilizando pues las propiedades del cálculo del logaritmo. Fíjense que desapareció el logaritmo de la indicatriz del espacio paramétrico, ya que ese logaritmo es 0. No nos preocupemos mucho por este término que es una constante. Acá lo que hemos hecho es sustituir la sumatoria de los x sub i por n veces la media aritmética. Y ahora derivamos. Un logaritmo 1 sobre teta. Y aquí por la derivada interna que nos da el menos. Y ahora recuerden que teta es distinto de 0 y distinto de 1 y por lo tanto tiene sentido este cociente. Y bueno, operando, finalmente llegamos a esta expresión de la derivada de g respecto de teta. Esta derivada existe para todo valor de teta en el intervalo 0,1. Por lo tanto, la no existencia de derivada no genera puntos críticos. De tal manera que existe un solo punto crítico,
que es el que anula a la derivada. Y ese punto crítico es x barra, o sea, la media aritmética muestral. Vamos a analizar ahora el carácter de este punto crítico. Vamos a ver si en realidad hay un máximo o hay un mínimo o es un punto de inflexión. Bueno, para ello nos vamos a un teorema del cálculo que estamos mostrando en pantalla. Este teorema se denomina criterio de la segunda derivada. De tal manera que calculamos la segunda derivada y la evaluamos en el punto. Y si esa segunda derivada, en caso de que exista, obviamente, es negativa, entonces existe un máximo relativo. Lo que nos interesa es ver si hay un máximo o no. Bueno, y aquí operando llegamos a que esta es la segunda derivada, derivando esta expresión, la derivada de un cociente, etcétera, y tenemos esta expresión. Esta expresión ahora la evaluamos en θ igual a x media y da como resultado esta expresión. La expresión obviamente que es negativa porque el denominador es positivo y el signo del numerador pues depende obviamente de los valores de n y x media, que n es positivo, 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 por lo tanto el signo de este cociente es negativo. Y en consecuencia, pues hay que señalar pues que x media, que es el candidato a la estimación, debe pertenecer al espacio paramétrico. O sea, que x media debe estar entre 0 y 1. Si por X circunstancia X media vale 0 o X media vale 1, se descarta del análisis. Bien, por otro lado, hemos visto que hay un solo punto crítico, por lo tanto, el máximo relativo es a su vez el máximo global. Y en definitiva, tenemos la estimación máximo verosímil y el estimador máximo verosímil que estamos mostrando en pantalla. Obviamente que debemos destacar los valores de 0 y 1 de la X media para que no exista incompatibilidad con el espacio paramétrico. Veamos ahora el siguiente ejemplo de la distribución exponencial. En este caso, pues, se dispone de una muestra de una población que sigue una distribución exponencial de parámetro θ desconocido. La densidad poblacional está mostrando en pantalla. Observe que este es el espacio paramétrico y este es el soporte de la distribución. Bueno, en este caso tampoco existen puntos críticos frontera porque el espacio paramétrico es un intervalo abierto en sus extremos. La función de verosimilitud, pues, es el productorio. Aquí estamos mostrándolo. Y aquí está en la misma expresión, pero resumida, o condensada, mejor dicho. Bueno, aquí estamos observando en la función logaritmo neperiano de función auxiliar, aplicando las propiedades del logaritmo. Y aquí tenemos la derivada de dicha función. Ahora, como θ es un número que es positivo, esta derivada siempre pues existe. En consecuencia, solamente vamos a tener un solo punto crítico resultado de la igualación a cero de dicha derivada. Y haciendo eso obtenemos pues el punto crítico candidato a hacer la estimación. La segunda derivada entonces nos da esta expresión que evaluada en el punto crítico
nos da pues, un valor negativo. Se desprende de lo anterior que la función g alcanza un máximo relativo en dicho punto y al ser este el único valor extremo, coincide con el máximo global. En definitiva, la estimación máximo verosímil de θ es 1 entre la media aritmética y el estimador máximo verosímil es en términos pues de las variables aleatorias. Veamos ahora el caso de una distribución normal y queremos estimar sus parámetros. Pero vamos a distinguir tres casos fundamentales. Caso en que se desconozca la varianza poblacional, caso en que se conozca mu, caso en que no se conozca ninguna de las dos. Vamos entonces ahora a estimar mu conocido sigma cuadrado. Aquí tenemos la función de densidad que supondremos solo función de mu, ya que sigma se supone conocido. Aquí tenemos el soporte y aquí está el espacio paramétrico. De nuevo, no hay puntos críticos extremos, porque, o frontera, mejor dicho, puesto que esto es un intervalo abierto. La función de verosimilitud se está mostrando en pantalla y aquí se muestra de manera condensada. Vamos entonces ahora a crear la función auxiliar, el logaritmo neperiano. Y aquí la tenemos. No se preocupen mucho por esta expresión que parece muy complicada, pero que a la postre no se tomará en cuenta al obtener la derivada porque se está derivando respecto a mu, no respecto a las x. No olvidar esto. Bueno, y aquí tenemos la derivada. Esta derivada existe para todo valor de mu. Lo que estamos haciendo es escribir un poco eliminando el sumatorio. Pues. Este sumatorio de las x sub i, menos n veces mu. Este sumatorio de las x sub i es n veces x barra. Y aquí hemos sacado n factor común. Muy bien, esta derivada se anula si solo si el valor de mu es igual a x barra. De tal manera que aquí tenemos el punto crítico, un solo punto crítico candidato a ser la estimación. La segunda derivada, no se les olvide que vamos a derivar esto respecto de mu, dando como resultado este valor, el cual inclusive no depende de mu, es una constante negativa. En consecuencia, pues, este punto crítico se transforma en la estimación máximo verosímil. Y hemos entonces trasladado esta estimación al estimador. Veamos ahora el caso en donde conocemos mu y queremos estimar sigma cuadrado. Ahora la función de densidad es una función de sigma cuadrado, ya que mu es conocida. Ahora, para hacer más cómodo esta obtención, vamos a en principio llamar sigma cuadrado igual a θ. Y de esta manera nos quedaría la densidad escrita de esta manera. Ahora trabajamos con θ y después al final restituimos el cambio. De nuevo, el espacio paramétrico es un conjunto abierto en los extremos y por lo tanto solo existen puntos críticos interiores. Tenemos la función de verosimilitud, productorio. Aquí tomamos, aquí está condensado pues esta expresión. Está el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud.
Y aquí está, pues esto. Aquí también hemos hecho otro cambio. A este sumatorio que no depende del parámetro, es- hace las veces de una constante que hemos llamado A. En consecuencia, su derivada, la derivada de G, tiene esta expresión. Y operando, no se les olvide que teta es mayor que cero, por lo tanto tiene sentido esto. De nuevo, no existen puntos críticos por la no existencia de la derivada. Y el único punto crítico en este caso es el que anula a la derivada, que viene siendo pues el valor de a sobre n. No olvide que a es este sumatorio y que teta es sigma cuadrado. Este es el candidato a obtener pues la estimación. Pero ahora no vamos a usar el criterio de la segunda derivada, sino vamos a utilizar otro teorema que nos da condiciones suficientes, de tal manera que el alumno podrá tener a su disposición dos teoremas, el criterio de la segunda derivada y este que va a ser el cambio de signo de la primera derivada. Aquí tenemos el teorema que lo soporta, son las hipótesis. C es un punto crítico interior de la función. La función h es continua en un entorno del punto C. La derivada es mayor que cero a la izquierda de C y menor o igual que cero a la derecha de C. Si esto ocurre, entonces h tiene un máximo relativo en C. Observen, lo interesante de este teorema es que no exige la existencia de la primera derivada en C. Puede que exista, puede que no exista. Bien, entonces haciendo esto, examinando el signo de la primera derivada, se observa que la primera derivada es positiva cuando θ es menor que a sobre n. Y la primera derivada es negativa cuando θ es mayor que a sobre n. Por lo tanto, en a sobre n, la función g alcanza un máximo relativo, que a su vez será máximo absoluto por ser el único punto crítico a examinar. Aquí tenemos entonces la estimación máximo verosímil. Y ahora, restituyendo el cambio, esta es la estimación máximo verosímil de la varianza poblacional. Y esto que está aquí, pues, sustituyendo A por este sumatorio. Y ahora, trasladando esto a variables aleatorias, tenemos acá el estimador. Obviamente que esto será cierto siempre y cuando este resultado sea positivo. Porque no se le olvide que esta suma eventualmente puede ser nula. Y en ese caso, pues no existiría la estimación. Por tanto, habrá que descartar ese hecho y poner esta advertencia, pues, que esté el estimador siempre y cuando sea positivo para que exista la compatibilidad paramétrica. Ahora vamos al último caso y el más interesante de todos, dado que es el más usual, que no se conozca ninguno de los dos parámetros. Aquí la densidad ahora sí depende de dos parámetros, muy de sigma cuadrado. Y aquí tenemos entonces pues que este que está aquí, el soporte, y ahora el espacio paramétrico son dos, el correspondiente a mu, que es cualquier número real, y el correspondiente a sigma cuadrado. Observe que ninguno de los dos tiene pues puntos críticos frontera. Bueno, aquí tenemos ahora la función de verosimilitud. Aquí está la función de verosimilitud condensada. Y de nuevo, al igual que en el caso anterior, vamos a llamar sigma cuadrado teta para simplicidad de la expresión. Entonces la función L
La función logaritmo neperiano toma entonces esta característica. Ahora su derivada, pues la derivada no se afecta porque no está, esta derivada es independiente de mod de sigma al cuadrado, entonces hay que hallar las dos derivadas. ¿Y por qué hay que hallar las dos derivadas? Porque estamos en presencia de una función de dos variables. La parcial con respecto a mu y la parcial con respecto a teta. La parcial con respecto a mu siempre existe y la parcial con respecto de teta también. Entonces los puntos críticos se obtienen al igualar a cero ambas expresiones. Resolver este sistema de ecuaciones, que se traduce en este sistema de ecuaciones, que tiene solución única, en donde de la primera mu vale x barra x media y teta toma esta expresión que es la varianza muestral. Vamos a ver qué pasa en este punto de coordenadas x media s cuadrado. Y aquí entonces utilizamos la condición suficiente para que exista un máximo relativo. Aparece un concepto que es la matriz hessiana. Y la matriz hessiana no es más que una matriz de las derivadas segundas. Aquí la parcial segunda respecto a x dos veces en general, para una función de dos variables. Aquí las derivadas cruzadas y aquí la derivada con respecto a y. Observemos pues que si la función es continua, estas derivadas son idénticas. Y nos queda en forma más sencilla una expresión de este tipo. Sub 1, 1, h sub 1, 2, h sub 2, 1 y h sub 2, 2. Bueno, el teorema establece que en el punto AB existe un máximo relativo si esta matriz es definida negativamente. Un concepto del álgebra lineal que no viene el caso de detallar. Pero esto a su vez ocurre si este término es negativo y este producto es positivo. No, digo que este producto no es más que el determinante de la matriz hessiana. De tal manera que lo que debemos respetar son estas dos condiciones para concluir si el punto crítico que hemos obtenido es un punto en el cual ocurre un máximo relativo. Bueno, en nuestro caso vamos a hallar las derivadas segundas de la parcial segunda con respecto a u dos veces, la parcial segunda con respecto a teta dos veces, y esta es la parcial segunda de términos cruzados. La matriz hessiana en general, pues entonces está formada por estas derivadas de segundo orden, las cuales evaluadas en el punto crítico genera esta matriz que estamos mostrando en pantalla. Y ahora observe que si aplicamos el teorema, este término es negativo y el determinante, este producto, es positivo, como estamos mostrando aquí abajo. Este término es negativo y este producto, que no es más que el determinante, es positivo. Por lo tanto, en este punto la función de verosimilitud alcanza un máximo relativo que a su vez es un máximo absoluto por ser el único punto crítico existente. En consecuencia, las estimaciones máximo verosímil de mu sigma cuadrado son las que se muestran en pantalla con sus correspondientes estimadores máximo verosímiles. Bueno, siempre y cuando habrá que considerar pues, que esto debe ser positivo. Bueno, espero que con estos tres ejemplos se haya aclarado un poco el concepto de la máxima verosimilitud y en próximos tutoriales veremos ejemplos más complicados, ejemplos relacionados con la distribución uniforme, con la gamma,
y con, por ejemplo, la hipergeométrica, etcétera. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.